Bien, mis amados hermanos, ha llegado la hora con el programa En Vivo con Willy Vives. Presenta al hermano Rafael Rijos, pastor y siervo de Jesucristo. Les damos la bienvenida a nuestro canal todos los jueves y en cada oportunidad que el Señor Jesucristo así lo quiera. Estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios, entrevistas, testimonios y segmentos bíblicos, entre otros. Recordemos Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Síguenos aquí en YouTube y tendrás crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Porque me vuelve a levantar. Dios lo bendiga a todos. Dios bendiga a ti y a tu familia. Y estamos en vivo con Willy Vives, con otro segmento bíblico. Y el pastor Rafael Rijos está con nosotros nuevamente. Dios lo bendiga, Rafi. Dios te bendiga, Willy. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan y nos colaboran, ¿verdad? Con su presencia y sus comentarios. También a la hermana Claudette Álvarez, que nos está también ayudando, y ella está bregando en una parte muy delicada, que es la sanidad interior, ¿verdad? Y tiene un testimonio grande. Yo me gocé mucho oyendo sus testimonios, Willy. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y muchas veces hay guerras espirituales por eso, ¿verdad? Gloria a Dios, sí. Sí. Quiero enviar un saludo a los hermanos que están en la Florida y mis familiares, Sí. y todas las personas que viven allí, sean cristianos o no, ¿verdad? Llevo unos días orando por ellos, ¿verdad? Gloria Para a que Jesús. no les falte. Me dio un poco de tristeza, Willy, que cuando 3 días atrás comencé a orar por esto, ¿verdad? Sentía una tristeza que viene como cuando hay devastaciones, Sí, wow. ¿verdad? Y se lo comuniqué a una tía mía que es pastora allá en Tampa, y ella dijo que sentía lo mismo también, que el espíritu gemía, ¿verdad? Así que nuestras oraciones siempre con ustedes, ¿verdad? Y con los hermanos, y deseamos que, como le pedí al Señor, que ninguno perdieran la vida y que fueran preservados por el Señor. Y que reciban un caluroso saludo y una oración sincera a favor de ustedes. Y saludamos a todos los demás hermanos que Gloria a nos Jesús. verán a la hora que ellos puedan, ¿verdad? Y tratando de hacer una línea, ¿verdad? Que muchas personas me dicen que lo que yo hablo es muy profundo, pero yo hablo lo que Dios me da. Amén. Y ahorita pensaba que hemos superado las barreras de la ignorancia en cuanto a la electrónica, al diario vivir, tú sabes, a la euforia que hay con el internet y con todas las cosas, los teléfonos en una universidad y las computadoras. Sí. Yo no brego mucho con ellos, pero muchas personas, la gran mayoría, yo diría como el 80% lo dominan, incluyendo personas de la tercera edad. Sí. Y lo que no entiendo es cómo es que nosotros como cristianos no dominamos lo que se habla, lo que se dice, lo que se enseña, ¿verdad? Pero anyway, no lo estoy regañando, simplemente estoy poniendo un punto, un acento en una I, ¿verdad? Y haciendo un esfuerzo para que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaba al Espíritu Santo acerca de lo que hablé anteriormente tocante a la historia del hijo pródigo. Una necesidad interna lo llevó a salir de su casa, pero luego que hubo malgastado todo, se vio en apuros, llegó el hambre a aquella provincia y toda su atención fue puesta en la necesidad que él tenía de pan. Wow. La necesidad que necesitaba ser saciada. Y él se acordó que en la casa de su padre había mucha abundancia para los jornaleros.
Y si usted ve esta historia, no voy a abundar mucho de ella. En esta parábola se habla de apetitos, de gustos, de necesidades, ¿verdad? Cuando este hombre se vio acorralado por la necesidad, por el hambre, se acordó que en la casa de su padre los jornaleros tomaban el pan y no había restricciones. Pero cuando él llegó a su casa, que se arrepintió, el hijo mayor, su hermano mayor, le reclamó al padre que ni siquiera le habían dado un cabrito. Pero el padre le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo. El bobo fuiste tú, porque, ¿verdad? Si el hijo menor pidió la herencia, es decir, que había que darle la herencia primero al mayor. Sí. Y las dos partes mayores eran para él. Y él tomó la herencia y se quedó en la casa también. O sea, él tomó el dinero, los bienes, y se quedó en la casa también. Wow. Entonces estaba diciendo que ni su papá no le había dado un cabrito para gozarse con sus amigos. Más sin embargo, cuando vuelve su hermano arrepentido, el padre mandó a matar el becerro más gordo y mandó a hacer una fiesta y mandó a hacer comida. Sí. Porque dentro de todo esto que Cristo habló, se está hablando de una necesidad que no se lo señala de inmediato, pero está ahí. Y el tema de este segmento, de este estudio, es la necesidad de ser saciados. Ya nosotros dimos esto cuando estábamos en la estación en Hartford, pero esta es la segunda parte, porque esta palabra sigue fluyendo, ¿verdad? Entonces, aquí se menciona el pan mientras estaba alimentando a los cerdos, quería comer de las algarrobas, se acordó del pan de los jornaleros. Su hermano le reprocha a su padre por un cabrito, pero para él matan el becerro gordo. Y todo lo que se está hablando de comida, y estamos cerca de la hora del lunch, ¿ya, Willy, o no? Estamos. Se me apagó el teléfono. Ya bueno, entonces, usted puede percatarse que había unas necesidades que no habían sido saciadas tocante a la comida y a los gustos de los hijos, ¿verdad? Y fíjense, hermano, acordémonos que la primera pareja también tenían una necesidad curiosa, ¿verdad? De saciar por una sola comida. Le dieron todo, ¿verdad? Y si tú piensas un poquito acerca del huerto, en el huerto no había que cocinar. Toda la comida estaba hecha. Porque estaban los árboles frutales y esa fue la comida que Dios le dio. Lo iba a sustentar y claro que había agua y claro que ellos sacaban una hojita de naranja, hacían los té, el limoncillo, se bebían algo caliente, bebían café porque Dios le dio conocimiento. Le dio conocimiento para todo eso, pero no así. Querían ese único gusto que estaba prohibido. Y ese solo gusto, ¿verdad? Lo llevó a la codicia, ¿verdad? Y eso que ellos codiciaron lo llevó a caer, ¿verdad? Por una sola comida cayeron de la gracia. Sí. Y si continuamos con la historia bíblica, usted y yo sabemos que Jacob logró tener la primogenitura. No era la, ¿cómo se dice? Cuando tú estás buscando los papeles, la ciudadanía. No, la primogenitura a través de un guiso de lentejas rojas, ¿verdad? Y con este guiso que le quedó tremendo, pues le hizo un cambio a su hermano por la primogenitura, porque su hermano nunca poseyó la primogenitura, la tenía como título, pero no la poseyó. Porque él no la valorizó. Dice, ¿para qué me sirve eso, verdad? Entonces, Jacob utilizó la comida para saciar la necesidad de su hermano que venía cansado. Y así alcanzó la primogenitura. Bueno, aquí vamos a hacer una oración para seguir con este tema de saciar nuestra necesidad de comer, de lo que queremos comer y lo que implica también el comer, ¿verdad? Que es algo que la Biblia habla de principio
hasta el fin. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias por este día, Poderoso tu nombre, Señor. Jesús. porque tú nos permites volver a salir Sí, Padre Santo. al aire y dar tu palabra. Porque Queremos que tu palabra haga el trabajo y que ella no retorne atrás vacía, Alabado tú. sino que haga todo para lo que fue dicha y hecha desde el principio. Abre los receptores internos, el oído, la mente, el corazón, la voluntad, Dios mío, para que podamos entender tu palabra y que tu palabra sea valorada y sea atesorada en el corazón y por ello lleve fruto y por ello haya transformación, haya cambio. Sí, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, por tu bondad, por tu misericordia, llegar a muchas personas. Te damos las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como Jacob sabía obtener cosas a través de la comida y los gustos y las necesidades, pues un día también a él lo alquilaron, ¿verdad? Lo alquilaron por comida también. Vamos a ver qué dice la historia de esto, porque esto surgió, Willy, porque un hermano muy querido me dijo, pastor, no entendieron la palabra que usted dio en la iglesia. Yo dije, pero si yo estoy hablando kindergarten, yo estoy hablando parvulito, bien tranquilo, para que todo el mundo entienda. Y le dije al Señor, yo no quiero más hablar de esto, porque si la gente no me entiende, y tú me das esta palabra, y entonces el Señor me amplió todavía aún más el tema y me llevó a Apocalipsis. No vamos a llegar allá ahora. Pero entonces en el transcurso, el Señor empezó a mostrarme cómo la historia habla de gustos, de comidas, de necesidades que han llevado a personas al fracaso o a la victoria. O a ser notable, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Y cuando buscamos en Génesis 30:14, se habla que en el tiempo de la siega del trigo, halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió, ¿te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de su hijo. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Lea está reclamando algo que no es verdad, porque de principio Jacob con quien se quería casar era con Raquel, la que la amaba, pero su papá, que era un tramposo, su tío, ¿verdad? Un malandro, sí, un tigre, como dicen por ahí, le llevó la novia con un velo que parecía que era negro y sin bombillo, y como no había bombillo en ese tiempo, se la dio ahí. Cuando llegó al otro día, yo digo, bueno, parece que esta gente pasaban por una oscuridad terrible, porque para uno no verle el rostro a una novia y tenían que hablar igual y tenían que tener la voz igual, serían gemelas, ¿verdad? La Biblia no dice que eran gemelas, ni yo tampoco lo creo. Pero no había un bombillito, ni un foco, ni nada, ni un flashlight para que decía, déjame ver que no, esta no es. Y ahora está diciéndome que me quita mi marido. No, al revés, tu papá te dio en trampa. Pero ella era la fértil y su hermana era estéril, ¿verdad? Y a través de estas mandrágoras que Rubén trajo, pues fue alquilado Jacob. ¿Por qué? Por una necesidad, por la comida, ¿verdad? Y yo voy a hacer un paréntesis aquí, Willy, porque en el diciembre 19 del 18, yo estaba hablando un poco de la comida, porque la comida que se habla en la Biblia no es del todo el ingerir, porque
Lo que se ingiere también es conocimiento. Cuando usted come algo, el cerebelo registra si está salado, si no tiene gusto. Usted sabe que a veces a uno le han dado comida que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se puede comparar el sabor porque no tiene ninguno. Y se queda ahí. Perdonen mi sinceridad, hermano. Algo que no tiene gusto para mí, yo no me lo como, a menos que tenga mucha hambre y no haya nada más, ¿verdad? Pero cuando alguien te da una comida bien hecha, que sabe a tierra adentro, dice, wow, esto está bueno. Y cuando tú estás ingiriendo y comiendo, tú estás pensando, esto quedó bueno, esto sabe a cebolla, a ajo, sabe, la carne sabe bien, está bien cocinada, el caldo está bien, la carne está suave. Le van a dar hambre a ustedes, tranquilo. Y tú piensas, mientras comes, está bien hecho. Pero si te dan una comida que es salada, dice, yo no me voy a comer esto porque después se me va a subir la presión. Voy a estar bebiendo más agua que una vaca después. Porque yo trabajé en una vaquería una vez cuando estaba jovencito y a las vacas se le echaba el pasto y abajo del pasto se le echaba sal de grano. Y uno le echaba agua y le echaba bosco, ese molasses. Y mezclaba todo eso, hermano. Y cuando esa vaca se comía ese pasto con esa mejurgia de sal y molasses, cuando esa vaca comenzaba a pedir agua y agua y agua, pues la única manera que tú conseguías una vaca te diera 13 litros de leche en un día. Porque el agua tiene sal, la leche tiene sal. Por eso usted ve cuando compra un galón de leche que tiene un contenido de sodio. Unas la tienen más alta, otras la tienen bajita porque la han cortado con agua y le han quitado, ¿verdad? Pero usualmente ese es un truco que los ganaderos usaban para hacer que las vacas produjeran leche. Yo ordeñé vacas y eso, yo hice todo eso. Y era interesante, ¿verdad? Y como les decía a los hermanos, yo estaba bien jovencito. Yo me acuerdo de una vaca que una vez me dio un cantazo ahí en la mano y yo la jalté a puño. Sí, porque yo, imagínense. Y entonces el hermano dijo, no es así, había que amarrarle las patas de atrás y ponerle emergencia para uno poder bregar con las máquinas y limpiar la ubre y ponerle los chupones y que se automatizara, ¿verdad? Había vacas que no querían que la tocaran y pateaban como caballo, hermano. Todavía me duele el cantazo ahí. Bueno, eso es un segmento del campo para que usted aprenda. Entonces, tomando esta enseñanza que di en diciembre 19 del 18, te dice que la función de comer se presenta junto con ver, oír y oler. Como una de las funciones básicas de la vida, como dice en Deuteronomio 4:28. Al igual que todas las otras actividades humanas, ¿verdad? Está bajo el control de Dios, quien es el que estipula qué se puede comer y qué no se puede comer. Allá en Génesis 1:29, y después del diluvio, los seres humanos empezaron a comer carne, según Génesis 9:3. Pero bajo el pacto con Moisés, Dios prohíbe comer ciertos alimentos, Levítico 11, Deuteronomio 14. Mientras se le permitía a otros por ciento, esta distinción no era nueva, ya que esto también se mencionaba antes del diluvio en Génesis 7:2 y en Génesis 6:19. Porque acuérdense que la ley o las instrucciones de la Torá no habían sido dadas todavía y el Señor le dice a Noé que tome de los animales limpios. Claro que el autor del Pentateuco es Moisés, pero eso estaba escrito porque Dios le había dado conocimiento qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos. Igual como nosotros nos comemos cosas que nos hacen daño. Yo tengo un hermano que le gustan mucho los camarones, yo le digo que son las cucarachas del mar. Entonces, acuérdense que los camarones, el pulpo, el carrucho, todo lo que vive en la mar y recoge las ofrendas que cae, no hace distinción de lo que cae. Se come todo lo que cae y tiene pues fósforo y gasolina y está como Daddy Yankee antes, que se prende y la gente se enferma con colesterol. Entonces, como decía mi padre, que toda esa prohibición que el Señor hizo
en estos primeros libros no salva a nadie, pero que sí tiene una gran sabiduría en no usarlo. Mi papá llegó a 96 años, nunca estuvo enfermo, nunca tuvo... Mi papá fue galán siempre, nunca fue galón como nosotros, ¿verdad? Que vinimos flaquitos y de galán pasamos a galones y el descuido, ¿verdad? Entonces, mi papá siempre estuvo en un size, siempre comió lo mismo. La Biblia dice que lo que se debía comer el pescado con escamas, el pescado con cuero y pescado que hace daño, el pescado que tiene mercurio. Y el Señor sabía todo eso y lo dijo de antemano. Y nosotros pues siempre tenemos una necesidad de comer algo, un antojo, que eso fue lo que tuvo Eva. De todos los árboles que había allí, había uno nada más que era el do not enter, el pare. Y ese fue el que el diablo le vendió, ¿verdad? Pero fíjense que este término no se refiere solo a comer, sino también tiene un concepto de hospedaje y de alojamiento. Y aún en Eclesiastés 10:16 habla es de la actividad para ganarse la vida, porque el Señor le dijo a Adán que con el sudor de su frente se iba a sostener, ¿verdad? Y fíjense, siempre hay una necesidad, algo falta. Y si miramos la historia, ¿verdad? En San Juan 2:1 se habla que al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltó ¿qué? El vino, parte de la comida. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es decir, que se presentó una necesidad, Willy. Wow. Se sigue probando a Dios con la comida. Y yo quiero que ahora pasemos a Apocalipsis 2:1. Esto no se va a acabar hoy porque esto es muy grande. Y lo estoy dando gota a gota, verso a verso, para que usted me entienda. A mí no me gusta cuando alguien me dice que no entendieron, porque yo soy diligente en que la gente aprenda. Y yo no uso filtro. Yo doy lo que Dios me da. Siempre he dado lo que Dios me da. Y busco la manera de que las personas entendamos. Y ser entendido, ¿verdad? Y aquí hay un problema que todavía data de la eternidad hasta la eternidad. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y sufres y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor. Por lo cual, ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré a ti prestamente y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepintieres. Empero, tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Ahora fíjate cómo cambia todo en el verso 7, Willy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cómo es que el Señor está haciendo una promesa para entrar a la eternidad? Y cuando se entra en la eternidad, le está dando una promesa, ¿verdad? Que le va a dar a comer. Él mismo le va a dar a comer del árbol de la vida, el cual está en el mismo lugar que estuvo siempre, en medio del paraíso de Dios, ¿verdad? Y uno dice, wow. Aunque la Biblia dice
que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es gozo y paz en el Señor. Pero se va a comer. Cuando el Señor habla de la cena, que tomó el pan y declaró las cosas, que lo voy a usar más tarde, dice, no comeré más, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en la eternidad, en el reino de su Padre. Es decir, que se va a comer comida. El problema es que muchas veces la comida que nosotros ingerimos espiritual no es espiritual. Y la comida que nosotros comemos en Dios, lo que aprendemos, lo que asimilamos, lo que nos lleva a comprender a Dios. Y es una comida que da vida, ¿verdad? Y ahí mismo llegamos a Apocalipsis 2:12 y escribe el ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada afilada de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y donde mora, que es donde está la silla de Satanás, y tienen mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, que aún en este verso 14 habla de un problema, de una necesidad o de un capricho, ¿verdad? Y el problema es que Balaam fue pagado para que maldijera al pueblo de Dios. Pero como él no lo podía maldecir, pues entonces le enseñó a poner tropiezo, escándalo, porque entonces le decía a Balac, ¿verdad? Ahí están las mujeres, que se fijen en las mujeres. Y entonces ellos tomaron de las mujeres de ellos y se contaminó el pueblo. Y entonces dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Wow. Y dice entonces el 15, así también tú tienes los que tienen la doctrina de los nicolaitas, a la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti prestamente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Wow. Y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Sabe? Todavía en la eternidad el Señor está dando una promesa de comer. Entonces, ese punto del maná escondido es otra cosa, porque tú sabes que el maná caía y tenían que ir temprano a recogerlo. Si iban tarde, los vagos, los vagonetas que se levantan tarde, pues iban a buscarlo, no lo encontraba porque el sol lo derretía. Y decía que no recogiera de más en el día, porque si no iba a criar el gusano y el lugar donde lo hería iba a arder, ¿verdad? Pero una de las cosas que habla aquí es que el maná es una ración, es una porción para una persona. Es una porción individual. No es para tener una bandeja y repartir, porque la salvación es individual y esto habla de la relación con Dios, especialmente la intimidad, ¿verdad? Pero eso es un maná espiritual. Claro. Este es una comida espiritual. Wow. Porque después vamos a hablar de eso en otro segmento. La otra parte, que Cristo dijo acerca de ese maná y el que lo comieron, ¿verdad? Entonces habla aquí del maná escondido. Y una de las cosas que a mí me intriga mucho, que esta piedrecita blanca, cuando se daban en las cortes a una persona una piedrecita blanca, el juicio era de bien, era de justificación, de ser absuelto. Cuando se le daba una piedrecita blanca, yo no sé qué es lo que hay con nosotros los prietos, que siempre salimos peleando. No hay ángeles prietos, todos son blancos y siempre salimos, ya tú sabes. Nunca dice, le dieron un ticket porque se comió la línea negra, es la línea amarilla, pero camina en la línea, en el bitumulto del tiempo, ¿verdad?
fíjense cómo estaba puesto este lugar. En Hebreos 9:2, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Es decir, que este maná estaba escondido en una urna de oro en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Wow. Una vez al año. Y tenía que entrar con sangre ajena, no podía entrar tampoco, ¿sabe? Porque tenía que hacer sacrificio, presentarse a Dios por él y por los demás. Y era una vez al año, es decir, ¿verdad? Es decir, que el camino del vencedor, es un reflejo de su vida espiritual. Y el maná escondido es prometido como una de las recompensas para el vencedor. Y este maná escondido es una comida espiritual que nutrirá el nuevo cuerpo resucitados. Veamos primeramente, ¿verdad? Para tocar un poco esto, Willy, que el Señor mandó a Moisés que se tomara un gomer, una porción grande de maná, y lo pusieran ahí en el arca, lo pusieran ahí en esa urna, ¿verdad? Y entonces luego Moisés envió a Aarón que lo hiciera y pusiera ese pan ahí para que ese pan estuviera vivo por todas las generaciones y el pueblo supiera que Dios los alimentó con ese pan. Wow. Entonces este no es un pan público, como la privacidad no es pública tampoco, ¿entiendes? Cuando se habla del concepto de comer, se está hablando de un concepto de analizar, de internalizar, de poner en la mente, ¿sabe? Cuando uno come, porque de hecho, cuando uno busca los escritos hebreos, quizás más tarde hable de eso, el verbo de comer no está en presente, siempre está en el futuro. Por eso Cristo dijo, cuando estaba haciendo la cena, que ya no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en la eternidad, en el reino de mi Padre. Wow. ¿Entiendes? Que se va a comer, se va a comer, pero la comida es una comida espiritual, ¿verdad? Y fíjense, vamos a buscar en San Juan 6:31, y esta es una de las declaraciones que el mismo Cristo hizo, ¿sabe? Siempre ha habido problemas con la comida y con las necesidades. Mira el punto que viene a mi mente de Elías, que en el tiempo que se fue a refugiar en casa de una viuda, y la viuda le dijo, lo que queda es una torta ahí nada más para hacer, y el aceite, y él dice, pues mira esa torta, dámela a mí primero, que no se escaseará la harina ni el aceite, ¿verdad? Qué mamey, ¿verdad? Esa torta la tengo ahí para hacerla, comérmela con mis hijos y morirnos. Dice, no te vas a morir, pero dámela a mí primero. ¿Sabes? Había una necesidad donde hemos sido probados. Y es irónico que la caída del hombre comienza por una necesidad curiosa. Wow. Por una necesidad de una curiosidad que es pecado. Porque él es en contra de Dios. Y lo que la gente habla como el lugar o la era de la inocencia, la etapa de la inocencia, que ellos no sabían. Ellos sabían. No es no siempre. Sí es sí siempre y no es no siempre, ¿verdad? Y es parte de la libertad. Eso dice en San Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron los discípulos, como si entendieran, Señor,
danos siempre de ese pan. ¿Tú entiendes? Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Vuelve y se lo dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Y la distinción, fíjate, Willy, que este maná que sus padres comieron, murieron, aunque comieron el maná. ¿Tú sabes por qué? Porque ese maná no es el mismo. Ese maná que se le dio ahí era para sustentar su vida. Era para que pudieran caminar, sus pies no se hincharan, no cambiaron de zapatos, no cambiaron de ropa, tenían una misma cobertura, ¿verdad? Pero murieron porque mientras lo comían, pensaban en Egipto, la cebolla, los ajos puerros, los peces y toda la gastronomía que dejaron allá. Wow. Comiendo lo de Dios, pero pensando en lo del mundo. Entonces tú no puedes comer del maná escondido si tú estás pensando en el mundo, porque está guardado con Dios. Wow. Y una de las cosas que a mí me impresionó, y para poner fin, ¿verdad? El hebreo es tan y tan difícil que uno necesita la revelación de Dios y la lectura y buscar la concordancia donde se repiten las cosas, ¿verdad? Una de las definiciones hebreas que habla del maná es cuerdas. Como habla de un instrumento entre una cuerda y otra cuerda hay un espacio. Y eso llevándolo a otro punto espiritual. Wow. Es que pues tú sentiste eso que te dije cuando dice el espíritu. Mira, es decir que cuando el adorador recibe del maná de Dios o recibe bendición de Dios, hay unos interludios, hay unos espacios de la música. Tú sabes que la música tiene espacio, ¿verdad? Tiene líneas y espacio. Y eso también, espacio que de una adoración tiene que emanar la otra. Porque tú le estás dando gracias a Dios, porque Él te ha dado la vida y te ha dado la oportunidad de comer con Él y comer para que viva junto con Él. Eso dice también en Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y mira lo que termina. Y puse delante de ellos la comida. Wow. ¿Entiendes? San Juan 4:32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en San Juan 6:27 dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, el cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Wow. Y yo lo voy a dejar aquí porque cuando volvamos, vamos a discutir Apocalipsis 2:18, cuando se le habla a la iglesia de Tatiria. Y aquí un problema grande, porque lo primero que le dije de esta otra iglesia, que ponía el tropiezo de Balaam y Balaac, eso tiene que ver mucho con lo profético y con lo apostólico. Y este también de Apocalipsis, ¿verdad? De Apocalipsis 2:18, que habla de Jezabel. Todo tiene que ver con comer. Todo tiene que comer con un tipo de que se ingiere, que trae pecado. Como yo dije en la iglesia los otros días, que hay comidas que son pecados, lo he dicho antes, que si tú te comes algo que tiene sangre, te estás comiendo la vida y el animal, ¿verdad? Y que en Puerto Rico, en muchos lugares, la gente se come las morcillas, ¿verdad? Que son de sangre y eso es comida de pecado. Aunque Pablo dice comer y esto no, eso siempre es pecado, porque lleva la sangre, ¿verdad? Entonces,
Usted sabe que los peces, por tan inteligentes que son, siempre mueren por el anzuelo, por la comida, ¿verdad? Pon cuchillo a tu lengua, dice la Biblia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque lo que empezó desde el principio como una necesidad cognitiva de aprender algo, de saber algo que yo no sé. Si yo como de ese árbol, como le dijo el enemigo, tus ojos van a ser abiertos y tú vas a ser como Dios, ¿verdad? Y lo comió. Pero al final Dios le habla a Juan y le dice que a la iglesia de Éfeso, que es la entrada, al que venciere, le va a dar a comer del árbol de la vida, que está en el huerto de Dios. Y a la misma vez, y aunque esto de la eternidad es como un erizo, porque uno sabe partículas y ciertas cosas, ¿verdad? Y aunque vamos a conocer a nuestros seres queridos que se salvaron en Cristo, pero sin una relación de la tragedia y la historia de lo que pasó aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que del cielo y la tierra no habrá más memoria. Pero que hay una promesa de que podamos ver a nuestros seres queridos y a personas que militamos juntos en el Evangelio. Hay otras personas como ellos que le van a dar el maná escondido y una piedrecita. Quizás son personas que lo han acusado mucho, que le han dicho muchas cosas que no son. Por eso hablé ahorita de la jurisdicción de la piedra. Una piedra blanca habla de que tú has sido absuelto, que eres justo, que no vas a ser condenado. Entonces, una piedra con un nombre, es decir, que también en la eternidad van a haber personas que nadie conoce su nombre, porque esto es producto de la intimidad que tuvieron con Dios. Y el único que tiene que saber el nombre es que lo que recibe, el que lo recibe, plural, y el que lo dio. Y hay gente que los van a ver y le va a decir, ese tiene un nombre especial dado por el Padre. ¿Entiendes? ¿Ve? Hay otros que van a tener en la frente, van a tener una televisor de esa que dice que fuimos salvados de la gran tribulación y el nombre de Dios. ¿Sabes? Son cosas que tú tienes que buscarle la geometría, la fisionomía que tiene, ¿verdad? Todas las caras. Porque uno habla de esto, pero esto no tiene fin. Y hermano, y si yo soy profundo y hablo es porque la gracia y la misericordia de Dios se derramó sobre mí y yo doy lo que Dios me da. Amén. Y su responsabilidad es que se abran sus sentidos, su mente, su corazón y usted comprenda la grandiosidad del Señor, la misericordia de Él, que es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, para los que le aman. Que Dios tiene, Él tiene un galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Vamos a seguir hablando de saciando nuestras necesidades, saciando la necesidad que hay en nuestra vida. Y no es comida ni es bebida. Es la necesidad de que Dios more y que nosotros podamos comer su carne y beber su sangre y tener vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor Rafi Rijos para servirle. Dios les bendiga. Dios bendiga al pastor Rafael Rijos con estos comentarios bíblicos. Bueno, esto es tremendo. Yo he aprendido algo nuevo también sobre la comida, ¿sabes? No todo se puede comer, pero sí, vida eterna es el alimento apropiado. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y hasta luego. Y esto fue En Vivo con Willy Vives. Chao. Esperando que se hayan gozado con nuestra programación. Nos despedimos de ustedes. Será hasta la próxima presentación, si así Dios lo permite. Sea parte de este espacio y escríbanos y déjenos sus preguntas. Si este programa ha sido de grande bendición y edificación, por favor déjanos un like para seguir compartiendo de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.